Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Geopláticas con Café. El día de hoy hablaremos acerca de un tema clásico en las ciencias de la Tierra. Hablaremos un poco de aquellos materiales con los que convivimos todos los días e incluso en ocasiones los llegamos a utilizar como adornos. ¿Hablamos de qué tipo de materiales hablamos? Pues hablamos de los minerales. Pero, ¿qué son los minerales o cómo se ha definido un mineral o el término mineral? Pues bien, los minerales se han llegado a definir como cualquier sólido o como un sólido que no sea orgánico, que sea natural y que llegue a poseer una estructura interna ordenada y una composición química definida. Es por esto que para considerar algún material como un mineral debe presentar ciertas características. Estas características tenemos que recordarlas, ya que en ocasiones creemos que algo es mineral solamente por ser un sólido brillante y bonito por ahí, pero no todo llega a ser un mineral. Entonces, para que sea clasificado como mineral o como un material mineral, debe presentar estas características, como llega a ser, primero que nada, que se forme de forma natural o que aparezca de forma natural. Segundo, debe ser inorgánico, es decir, no tiene que tener materia orgánica en sí. Debe ser un sólido. Y por último, debe poseer una estructura ordenada, es decir, que los átomos internos o los átomos que llega a conformar este material deben de estar distribuidos según un modelo o según un orden. Esto es sumamente importante, ya que en ocasiones podemos ir encontrando minerales eh, individuales o especies minerales solas que en ocasiones llegan a tener otras estructuras por ahí juntas, ¿verdad? Que más adelante podemos ir hablando de esto, mejor en algún otro episodio un poco más específico acerca de estos procesos, pero para que este mineral sea solamente un mineral, tiene que presentar estas cuatro características importantes. Y esta última es algo sumamente importante y definitivo al momento tanto de estudiar algún mineral en específico o en ocasiones, por ejemplo, estos minerales nos llegan a decir claves o nos llegan a dar claves de cómo se fue formando una roca. Realmente los minerales son materiales interesantes e importantes al momento de estudiar el origen de rocas, tanto volcánicas, tanto sedimentarias como metamórficas. Recordemos que los minerales son los que componen a la roca, es decir, distintos minerales en conjunto llegan a formar una roca. Entonces una roca es un material sólido que está compuesto por distintos minerales. Tenemos que recordar muy bien eso. Eh, algo de igual forma muy interesante o algo que tenemos que recordar es que no existe solamente un estilo de mineral, ni dos, ni tres. Comúnmente la mayoría de nosotros conocemos muchos o inclusive llegamos a interactuar con algunos materiales minerales o con algunos minerales. Por ejemplo, creo que uno de los más típicos o más sonados o que nos llama más la atención a la mayoría es el cuarzo. Si se fijan, el cuarzo llega a tener una forma hexagonal en ocasiones, ¿verdad? Estos cuarzos bonitos que se presentan por ahí. Entonces, si tomamos de referencia estas cuatro características que les acabo de mencionar, pues el cuarzo aparece de forma natural, es inorgánico, ya que la composición química del cuarzo llega a ser el óxido de sílice, llega a contener sílice en su estructura, es inorgánico, es sólido, ¿verdad? Y posee una estructura ordenada, como lo vemos, y en ocasiones llega a tener esta forma hexagonal. Entonces, como el cuarzo, así varios otros minerales que llegamos a observar en la naturaleza tienen que presentar estas características. Entonces, ¿cuántos minerales existen? Pues realmente existe una gran cantidad de minerales. Cerca de casi 4.000 minerales de nuestro planeta se encuentran definidos por su composición química y por su estructura química. Recordemos que composición y estructura es totalmente distinto, ¿sí? Entonces imagínense, son cerca de 4.000 minerales. Pero, afortunadamente, como les voy a ir mencionando un poquito más adelante, no todos se encuentran totalmente abundantes. Los encontramos, hay especímenes
específicos o a lo mejor solamente se encuentran en ciertas condiciones o en ocasiones se encuentran solamente en ciertos lugares. Pero bien, los minerales llegan a presentar, muy aparte de estas propiedades químicas que les mencionaba o estas características químicas, llegan a presentar algunas propiedades físicas, las cuales nos llegan a permitir identificarlos y en ocasiones diferenciarlos entre sí. ¿Por qué diferenciarlos entre sí? Porque en ocasiones, por ejemplo, con el mismo ejemplo del cuarzo que les decía, hay ocasiones que se puede llegar a presentar de alguna otra forma en la naturaleza, no totalmente como lo relacionamos con esta forma hexagonal. En ocasiones se llega a presentar en alguna otra forma o a veces está roto, quebrado, presenta ciertas fracturas, etcétera. Y en ocasiones podríamos llegar a cometer el error de confundirlo con algún otro mineral. Y es por esto que existen ciertas propiedades físicas que nos van a ayudar a poder diferenciar dos minerales que se lleguen a aparecer entre sí o que lleguen a tener cierta similitud. Siempre llega a haber una propiedad física un poco distinta a la otra. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades físicas? Pues bueno, algunas de estas propiedades son la forma cristalina, como les decía, que podía ser, por ejemplo, en el cuarzo llega a estar hexagonal. Hay otros minerales, por ejemplo, la halita llega a ser cúbica, etcétera. Hay distintas formas. Hay prismáticas también, etcétera. Otra característica llega a ser el brillo, el color, claramente. Pero aquí tenemos que tener cuidado con el color, ya que en ocasiones, como los minerales, como les decía, tienen una composición química definida y una estructura química, en ocasiones cuando se va formando este mineral, hay ocasiones en que llegan impurezas o llegan a lo mejor algunos otros elementos químicos a tratar de meterse en estas estructuras químicas definidas cuando se va formando un mineral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega a lo mejor otro elemento distinto a cuando se está formando un mineral, llega a cambiarle el color. Por ejemplo, eh, si con este mismo ejemplo del cuarzo, pues a veces vemos cuarzos transparentes y cristalinos, ¿verdad? Pero en ocasiones tenemos a lo mejor cuarzos naranjas o cuarzos de color púrpura o de color morado. Esto nos quiere decir que el cuarzo no es totalmente sílice, sino tiene algún otro elemento que hace que cambie su coloración. Entonces tenemos que tener cuidado cuando tomamos en cuenta el color, si es el color real del mineral o el color típico de un mineral, o bien ha sido porque se afectó de alguna otra manera. Otra de las propiedades físicas de los minerales es la raya, que esto comúnmente para poder identificarlo utilizamos una pequeña pieza de porcelana. También otra propiedad es la dureza, la fractura e incluso el peso. Por ejemplo, la varita llega a ser un mineral sumamente pesado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tiene un mismo color que en ocasiones algún tipo de calcita o a lo mejor algún otro estilo de mineral blanco, ¿sí? Entonces, para poder diferenciarlos, a lo mejor el peso específico puede ser esta característica que nos ayuda a diferenciar. Además de estas propiedades físicas que hemos mencionado, algunos minerales llegan a mostrar de igual forma ciertas propiedades específicas o principales, como por ejemplo la halita. La halita, a lo mejor la habrán escuchado por ahí, pero es uno de los minerales que comúnmente utilizamos y en ocasiones hasta lo usamos para nuestros alimentos y es la sal común o es el sal común. La halita que es uno de los más comunes de los minerales que siempre utilizamos y que siempre estamos en contacto con él, se puede identificar fácilmente con el sabor. Sí, con el sabor. En ocasiones podrán ver a geólogos o a chicos que se encuentran estudiando ciencias de la Tierra o alguna rama dentro de esta ciencia, que en ocasiones tratamos de probar un poco las rocas, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado con esto, claramente, tenemos que saber bien qué estilo de mineral o qué estilo de roca eh, tocamos con nuestra lengua. ¿Pero por qué? Pues justamente por esto, porque hay algunos minerales como por ejemplo la halita, que en la naturaleza no lo llegamos a encontrar totalmente así como la sal de casa, sino que en ocasiones
lo llegamos a observar como una masa sólida, ¿verdad? Agregada a alguna roca, agregada con algún otro mineral, etcétera. Entonces, para poder diferenciarlo, pues damos un pequeño gusto por ahí y ya vemos, no, pues sabes qué, si está salada o si tiene este sabor salado. En ocasiones, por ejemplo, si mal no recuerdo, el talco, el yeso, llegas a tener unas texturas, por ejemplo, que puedes tocar y en ocasiones es un poco arenoso, abrasivo, en ocasiones puedes tener esta sensación jabonosa. Hay distintas características, ¿verdad? Hay distintas características que con el tacto, con el sabor, incluso puedes ir diferenciando si es un mineral o es otro. Otro ejemplo común de esto, otro ejemplo fácil de identificar o común dentro de cuando estamos estudiando minerales son las micas. Las micas llegan a presentarse en pequeñas láminas delgadas, muy muy finas, y es algo muy interesante de ver ya que son láminas delgadas una sobre otra. Entonces, en ocasiones, como son muy frágiles, las podemos separar incluso con la mano, y podemos ver en ocasiones son un poco transparentes, son de color café, verde, según sea la composición química de estos, ¿verdad? Oscuras, ¿verdad? En ocasiones llega a haber otras tonalidades. Pero una de las características específicas o finas de este estilo de mineral, pues es que se presenten láminas. Entonces, estas pequeñas particularidades o estas pequeñas características dentro de los minerales, junto con las características físicas que les mencioné previamente, nos puede ayudar para ir identificando e ir diferenciando entre un conjunto de minerales, ¿verdad? Entonces, como mencionamos previamente, existen cerca de 4.000 especies de minerales. Sin embargo, por fortuna, solo unas cuantas docenas de minerales llegan a ser abundantes en la corteza terrestre, lo que les decía. En ocasiones, no todos los minerales llegan a presentarse. Esto va a depender de las condiciones en las que se iba formando o en la que se estaba formando o en la que se está formando el mineral. Y pues bueno, estas docenas de minerales se llegan a clasificar como minerales formadores de roca. Los minerales formadores de roca son aquellos minerales más abundantes dentro de la corteza terrestre. ¿Y por qué formadores de roca? Ya que estos, como les digo, son abundantes y va a haber mayor cantidad. El cuarzo, por ejemplo, es uno de los minerales típicos y clásicos y formadores de roca que se encuentra en la mayoría de los estilos de roca. Es decir, puedes encontrar cuarzo en a lo mejor rocas volcánicas, según claramente la composición de la roca volcánica. Por ejemplo, en riolitas llegas a encontrar, en rocas llamadas riolitas, llegas a encontrar cuarzo. En rocas plutónicas, el granito es un claro ejemplo de esto, que llegas a encontrar grandes cantidades de cuarzo. Pero muy aparte de las rocas ígneas, en rocas sedimentarias de igual forma puedes llegar a encontrar cuarzo, y en rocas metamórficas de igual manera. Otro mineral formador clásico que podrán escuchar por ahí es el mineral llamado feldespato. El feldespato comúnmente tiene en su estructura química elementos de potasio, aluminio, claramente tiene sílice y claramente tiene oxígeno. Ocasiones tiene potasio, aluminio, sodio, según el tipo de feldespato, etc. Pero el feldespato también lo llegan a encontrar en los tres estilos de rocas, ¿sí? A su vez, estos minerales formadores de roca llegan a agruparse en distintos grupos, ¿verdad? Los cuales podemos ir hablando de ellos un poco más adelante, ya que son distintos grupos y cada uno de estos grupos tiene subgrupos y los cuales llegan a presentar una característica en especial. Entonces, si se fijan, los minerales es una gran familia de materiales, por así decirlo, de gran familia de materiales, eh, que, que cada uno va a tener su particularidad y cada uno va a ser distinto a los demás. Entonces, estas clasificaciones y estas agrupaciones nos ayudan al momento de estar estudiando una roca en específico dentro de una región u una zona de estudio de interés, ¿verdad? Porque los minerales, como son grandes componentes o la mayoría de los componentes de las rocas, estos minerales nos van a dar claves específicas de cómo se fue originando ciertas cuestiones. Además,
Algo importante decir es que gracias a los minerales que contienen ciertos elementos, se pueden estudiar estos y a su vez decir, bueno, ¿sabes qué? Podemos a lo mejor extraer cierto elemento para utilizarlo de alguna forma productiva para generar algún material necesario, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se nos está terminando el tiempo por este episodio, pero eh, pueden seguirnos más adelante para ir hablando de estos grupos de minerales que creo que realmente para poder ir hablando de cada uno de estos minerales se necesitaría un episodio en sí, pero como les digo, los minerales son materiales sumamente interesantes, son sumamente útiles y necesarios para nuestra vida cotidiana. Increíblemente, si llegan a ver cada una de las cosas que podamos tener en nuestro hogar, una pequeña fracción o una pequeña partícula de algo contendrá un mineral. Pero bueno, esperamos si les haya gustado este episodio y no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Platicando de la Tierra, nos pueden encontrar en Instagram como Platicando de la Tierra 21 y en YouTube nos pueden encontrar como Platicando de la Tierra. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.